Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las patologías respiratorias. Vamos a dividir este video en dos partes. Vamos a comenzar acerca de las atelectasias y el SDRA. Bien, antes de pasar acerca de las patologías, vamos a mencionar algunas generalidades. Recordemos que la unidad funcional del pulmón es el alveolo, el cual va a estar recubierto por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 tienen como función principal secretar, intercambiar, por mejor dicho, los gases como son el oxígeno y el CO2 a nivel de la membrana alveolo-capilar. Por otro lado, tenemos los neumocitos tipo 2, cuya función es secretar el surfactante, la cual es una sustancia lipídica muy importante porque ese surfactante evita el colapso de los alveolos. Tenemos también el macrófago, el cual no es originario del pulmón, pero también tiene como función remover partículas extrañas, fagocitarlas y así eliminarlas de las vías respiratorias. Otras células que encontramos son las células ciliadas, que también tienen una función, las células caliciformes que se van a encargar de producir moco, pero van a ser un problema cuando estas se vuelven hiperactivas, ya que este exceso de moco puede llegar a obstruir las vías respiratorias y causarme también dificultades con la ventilación. Las células cipiadas, una célula que tiene microvelocidades, tienen la misma función que las células ciliadas. Las células basales que van a tener un alto potencial mitótico, eso quiere decir que se van a convertir en células ciliadas y de esta manera puede llegar a reemplazarlas. Y tenemos acá las células granulares de Put, que se referencia a aquellas células que tienen también parte en el sistema neuroendocrino. Por ejemplo, vemos en enfermedades como el cáncer del pulmón que se van a producir o una hipercalcemia, y yo explicaré por qué pasó esta hipercalcemia, porque se ha producido un hormona a nivel pulmonar de manera inadecuada. Empezamos a hablar acerca de las atelectasias, la cual se refiere a un colapso de los pulmones. Este colapso del pulmón veremos que se caracteriza porque no hay ventilación, pero aún se mantiene la perfusión. Recuerda que la ventilación y perfusión son distintas. Ventilación hace referencia a la inspiración y a la expiración, pero la perfusión al intercambio gaseoso. Esta atelectasia se puede clasificar en dos, en primaria y en secundaria. La primaria solamente va a ocurrir en pacientes recién nacidos, en la cual lo que va a pasar es que no va a haber una adecuada expansión del pulmón al nacer, y esto sucede porque falta surfactante pulmonar. Por ello es común hallarlo en recién nacidos prematuros. En cambio, la secundaria se debe a que, por ejemplo, los pulmones previamente han sido normales, han estado bien, sin embargo, va a haber una circunstancia la cual va a causar, en este caso, el colapso del pulmón. Esta secundaria se puede dividir en tres tipos. Podemos dividir en obstructivas por la compresión y también por contracción. Las obstructivas hacen referencia cuando va a haber una mucosidad densa, un cuerpo extraño, el cual va a obstruir vía respiratoria, por ejemplo, que está, en este caso, vía respiratoria, y se va a formar una mucosidad, un cuerpo extraño, y no va a dejar pasar, en este caso, el aire, ¿no? Tenemos en caso de las compresivas, se debe que tenemos, como tú sabes acá, el pulmón, la pleura parietal, pleura visceral, y en ese espacio de pleura parietal y pleura visceral, lo que se va a encontrar es el líquido pleural o un espacio pleural. Pero ¿qué pasa si en este caso ese espacio pleural se va a rellenar por aire, o puede ser también por sangre, o incluso por pus, una infección? Lo que va a pasar es que si se rellena por aire se denomina como hidrotórax, si es por sangre se denomina como hemotórax, si es por pus como un piotórax o el empiema. Entonces, cualquiera sea ese contenido, lo que va a causar que es que en esos tres, en todos ellos, se va a generar una presión. Obviamente esa presión es externa a nivel del pulmón, y esta presión va a seguir comprimiendo el pulmón hasta causarme un colapso. Tenemos acá el de contracción, el cual se referencia a que se está formando tejido fibroso o cicatricial. Y ese tejido fibroso cicatricial se debe a una inflamación crónica. A menudo lo vemos por infecciones por la tuberculosis. Aquí está, como te dije, los tipos que hemos visto. La telectasia, recuerda que son por succión, por compresión y también por contracción. Bueno, acá tenemos la siguiente diapositiva. Como te estaba mencionando, la telectasia se divide en telectasia primaria y también telectasia secundaria. La telectasia primaria, recuerda que acá es decir, no va a haber surfactante, está presente en recién nacidos, o si hay surfactante se produce de forma muy deficiente. Recuerda que en ese caso, ¿te acuerdas qué tipo de mosquito se encargaba de producir surfactante? El de mosquito tipo 2, ¿verdad? Entonces, por lo cual, la causa principal se debe a que el recién nacido no tiene maduro ese tipo de células, los linfocitos tipo 2. Entonces, los depósitos aéreos van a permanecer cerrados, colapsados, y no puede haber la ventilación, ¿no? Por tanto, hay un colapso.
En el caso del segundo, tenemos que los pulmones han sido normales, pero va a haber, por ejemplo, una causa que va a hacer que colapse el pulmón. Por ejemplo, hemos visto una obstructiva, en caso del paciente tenga una enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo, POC, fibrosis quística, bronquitis crónica, va a hacer que se llegue a acumular mucosidad con mayor frecuencia. Entonces, si no se trata o llega a pasar una fase pues avanzada, grave, lo que va a pasar es que esta obstrucción se va a dar y va a provocar una atelectasia. Si sería por compresión, sería, recuerda, como hemotórax, neumotórax o epiotórax. Por ejemplo, en caso de hemotórax te preguntarás por qué suele presentarse. Tenemos acá un caso en el cual, por ejemplo, un paciente llega a emergencia y vemos que tiene dificultad respiratoria o disnea. Y al preguntar, por ejemplo, qué le pasó, nos dice que ha tenido un accidente de tránsito y que bueno que el paciente está más grave que ya no puede respirar, ¿no? Entonces, en ese caso se trata de un trauma torácico. Lo que ha pasado es que el accidente de tránsito ha podido causar un trauma torácico de cerrado abierto, el cual ha afectado el pulmón. Entonces, este trauma pues ha causado que se rompa seguramente el accidente, que se rompa las costillas, se fracture y también, producto de esta fractura de costillas, ha habido una lesión penetrante como la ruptura de un pulmón. Entonces, cuando hay esto, por ejemplo, puede producirse un neumotórax donde el aire escapa del pulmón y se acumula en el espacio pleural, porque el pulmón en este caso se ha dañado, ¿no? Entonces, el aire que estaba a nivel del pulmonar se escapa y empieza a llenar este caso de aire, este espacio, y eso se denomina como un neumotórax. Obviamente esta acumulación del aire no es beneficiosa porque va a reducir la expansión del pulmón, porque imagínate este aire, mira el pulmón cómo se ha reducido. ¿Tú crees que podrá expandirse? No, ¿verdad? Entonces por ello reduce la expansión del pulmón y esto afecta el intercambio gaseoso, porque los alveolos se colapsan y ya no pueden llenarse con aire, lo cual va a resultar en una hipoxemia, que quiere decir niveles bajos de oxígeno en sangre. En caso sea un hemotórax, vemos que si el trauma, por ejemplo, ha causado, no ha sido un poco más grave y ha causado lesiones a nivel de los vasos sanguíneos del pulmón o de la pleura, puede producirse este cuadro, el hemotórax, el cual hace referencia al acúmulo de sangre en el espacio pleural. Esa sangre también llega a comprimir el pulmón y lo colapsa de manera similar al neumotórax. No, también puede hacer caso que haya una contusión pulmonar en la cual hace referencia a una lesión interna del pulmón. Esto ocurre cuando el tejido pulmonar se daña, puede ser por impacto directo. Entonces el golpe contra el tórax puede causar microdesgarros en los capilares pulmonares y ese microdesgarro pues va a llevar a la acumulación de líquido o edema dentro del pulmón. Y el edema pulmonar de igual manera reduce la capacidad de los alveolos para realizar intercambio gaseoso y también resulta en una hipoxia. Bueno, como vemos acá, este caso se trata de una fractura a nivel costal, lo cual va a generar una dificultad para respirar, como menciona acá el paciente, y obviamente pues va a ser dolorosa la respiración y por lo menos vemos al paciente a menudo que tiene cierta limitación del movimiento torácico, dificultad para expandir el pulmón. La respiración se vuelve, en caso de la atelectasia, se vuelve superficial, se vuelve poco eficiente, lo cual va a empeorar la oxigenación. Ese es el principal peligro de sufrir una atelectasia. Me gusta pasar con la siguiente diapositiva. Entonces, recuerden que en la causa primaria solamente se va a dar recién nacidos y se debe por una falta de maduración en su surfactante porque no está maduro esta célula que son hemocitos tipo 2. Y cuando hablan de secundaria puede ser por compresiva, obstrucción o puede ser también por contracción. Acá como estaba mencionando las atelectasias, tenemos acá por reabsorción que se refiere o también denomina también obstructiva, en la cual hay una obstrucción de las vías respiratorias impide que el aire llegue hacia los alveolos distales. Y dentro de las causas encontramos mucosidades espesas, cuerpos extraños, tumores pulmonares o infecciones que pueden bloquear las vías respiratorias. Como estaba mencionando, lo que va a pasar es que el aire no va a pasar hacia los alveolos y también algo importante de mencionar es que va a haber un desplazamiento del mediastino, porque debido a que el volumen pulmonar se reduce, el mediastino, que es de estructura central, recuerda que va a contener corazón, grandes vasos sanguíneos y otros órganos, se va a desplazar hacia el pulmón afectado. Es muy importante porque va a haber otra patología en la cual el mediastino se va a desplazar hacia el pulmón sano, pero acá la atelectasia vemos que en este caso el medicino se va a desplazar hacia el pulmón afectado, es muy importante que recuerdes.
Entre las consecuencias tenemos que va a haber hipoxemia, porque va a bajar el nivel de oxígeno en sangre, y no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, también reduce la capacidad respiratoria y también el mismo colapso alveolar va a hacer que se favorezca el acúmulo de secreciones y con ello pues aumenta el riesgo de infecciones pulmonares como la neumonía. La tristeza por compresión hace referencia cuando va a haber algo externo que va a causarme una compresión a nivel pulmonar. Encontramos que esto puede ser un volumen importante de líquido, puede originar un hidrotórax, el aire, un hemotórax, es sangre, un hemotórax o un tumor. Cualquiera de estas causas puede hacer que se acumulen en el espacio pleural y de esta manera pues ejerce presión sobre el pulmón y provoca su colapso. En caso de una hemotórax, como te dije, se trataría de aire, aire que se escapa del pulmón y se acumula en el espacio pleural y eso provoca la compresión del pulmón. En caso de un hemotórax hace referencia a la acumulación de sangre a nivel del espacio pleural y eso también provoca su colapso. Tenemos también el exudado, puede ser incluso un exudado o también un trasudado, que hace referencia a un líquido acumulado debido a infecciones. Recuerda que si, por ejemplo, es exudado sería por infecciones y si fuera, por ejemplo, por trasudado, sería la insuficiencia cardíaca. Porque el exudado siempre va a estar asociado a infecciones porque va a tener alto contenido de proteínas. Por otro lado, aquí los trasudados no se refiere a causas infecciosas y de hecho la cantidad de proteínas es mucho menor y muy escasa a diferencia de un exudado. Y lo podemos encontrar más bien en vez de infecciones en insuficiencia cardíaca. Entonces, como te dije, entre la fisiopatología está que sea líquido, aire o una masa, esos pueden comprimir el pulmón, impidiendo así su expansión y también colapsando los alvéolos. Y vamos a ver algo muy importante que acá, la telectasia, por ejemplo, este tipo de telectasia, la que es por compresión, a diferencia de la anterior que hemos visto por la de la absorción obstructiva, el mediastino se va a desplazar hacia el lado opuesto, es decir, hacia el lado del pulmón que no ha sido afectado, ya que el pulmón pues colapsado no genera suficiente volumen para mantener su posición. Es decir, que pues si te preguntas hacia dónde se desplaza el mediastino en una telectasia por reabsorción o de tipo obstructiva, tú respondes hacia el lado afectado. Pues si te preguntan hacia dónde se desplaza la atelectasia por compresión, sería hacia el lado sano o hacia el lado opuesto donde está viendo la atelectasia. Las consecuencias son las mismas, va a haber hipoxemia y también va a haber un desbalance entre la ventilación-perfusión, es decir, que aunque la sangre sigue circulando por la zona afectada, el colapso del pulmón reduce la cantidad de oxígeno que llega a la sangre y eso interrumpe con el equilibrio de la ventilación que es en los pulmones y la perfusión que es la circulación sanguínea. Además, de la misma manera puede predisponer con mayor intensidad a sufrir infecciones, por ejemplo, el empiema, ¿no? Que es una infección del espacio pleural. La atelectasia por contracción te dije que era causada, puede ser por infecciones crónicas como el TBC, puede ser causada por la presencia de fibrosis pulmonar o fibrosis pleural, la cual va a impedir la expansión normal del pulmón. Esta fibrosis puede ser local o generalizada y también puede ser consecuencia de diversas condiciones como enfermedades pulmonares crónicas o una infección, como estaba mencionando la tuberculosis. En este caso, dentro de su fisiopatología, tenemos que se va a formar tejido cicatricial. La fibrosis pulmonar nos va a indicar que se está acumulando este tejido, que están activándose los fibroblastos. Y este tejido fibroso reduce su elasticidad, lo cual va a reducir la capacidad del pulmón para expandirse completamente. En este caso, la contracción se va a dar producto que el colapso, por ejemplo, en este caso, la falta de aire, va a hacer que el pulmón se vuelva más rígido y no puede expandirse de manera correcta, y en este caso se va a contraer. Y como vemos, el colapso es permanente, o bueno, ya es algo difícil de tratar, ¿ok? Este debido a que la fibrosis crónica está en el tejido pulmonar. Entre consecuencias, vemos que este caso sería algo más complicado porque a menudo suele traer una reducción permanente de la capacidad respiratoria debido a la rigidez y a la falta de expansión del pulmón. Y de igual manera que los anteriores, está asociado con un mayor riesgo de infecciones y que el paciente pueda padecer de neumonía. Acá está la imagen, recuerda de la de resorción, que significa también obstructiva. En este caso vemos que ha habido acá una partícula extraña que se ha quedado a nivel de vías respiratorias y ha colapsado el pulmón. Acá vemos la decompresión, en este caso se va a dar porque va a haber algo en el espacio pleural que anómalo, puede ser agua, en este caso sería un hidrotórax, si fuera sangre sería, recuerda como hematotórax, ¿no? Y acá de contracción se refiere cuando hay fibrosis, por ejemplo, pulmonar, o puede haber, por ejemplo, tuberculosis, y esto va a causar también que el pulmón se vuelva fibroso y se contraiga.
Es importante porque nos permite saber que algunas personas, por ejemplo, que padecen fibrosis pueden morir a menudo por una atelectasia, ¿no? Cuando su enfermedad llega a avanzar a una etapa más avanzada. Seguimos ahora con el daño pulmonar agudo. En este caso, el daño pulmonar agudo se denomina también como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, o denominada también pulmón en shock. Esta es una condición caracterizada por tener un inicio agudo, desarrollar infiltrados bilaterales, tener una oxigenación alterada. Vamos a ver que en este caso es la relación de la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es el PO2 sería menor a 300 miligramos por mercurio. Y podemos saber también un infiltrado bilateral. Y ahora vamos a explicar la fisiopatología de cada uno. ¿Ok? Para que se tengas un concepto de qué se trata esto. Como está mencionando, este síndrome va a ser una afección grave y potencialmente mortal que va a afectar el pulmón. A menudo también se le conoce como pulmón de shock debido a que está relacionado con estados críticos de insuficiencia orgánica, además porque tiene un daño difuso y inflamatorio a nivel de los pulmones. Entonces, este se caracteriza, como dije, por tener un inicio agudo, es decir, que tiene un comienzo muy rápido, generalmente entre las 24 y 48 horas después de la lesión inicial. Por ejemplo, puede ser un trauma, puede ser causado también una neumonía por aspiración o puede ser por shock. Entonces, este síndrome se va a manifestar después de las primeras 24 o 48 horas de la causa. Y esta rápida progresión hace que los pacientes desarrollen dificultad respiratoria severa en un corto periodo de tiempo. En la radiografía podemos ver que se hallan los infiltrados bilaterales, como está mencionando acá. Estos infiltrados se ven como áreas blanquecinas y algodonosas y se ven así porque son una manifestación de que se está acumulándose líquido y células inflamatorias. Esos infiltrados no son específicos, pero indican un daño alveolar difuso. También encontramos la oxigenación alterada. En este caso, como estaba mencionando la oxigenación, la relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, que es el PaO2, sobre la fracción inspirada de oxígeno, tiene que ser menor de 300 o igual a 300 milímetros sobre mercurio para nosotros tener que decir que se trataría de un CDRA, ¿no? Esto va a reflejar que hay una hipoxemia severa, ya que los pulmones no pueden suministrar oxígeno suficiente a la sangre. También tenemos, bueno, algo importante es ausencia, perdón, de la hipertensión pulmonar, ya que vamos a hacer acá algo, una anotación importante que a menudo se suele confundir un edema pulmonar cardiogénico con un SDRA. Y para nosotros diferenciar o evitar esta confusión de asociar un SDRA con un edema pulmonar cardiogénico, debemos de considerar lo siguiente, la presión arterial pulmonar. Por ejemplo, tenemos acá las patologías LSDRA, que está mencionando, conocido como pulmón en shock, ¿ok? Y tenemos también al edema pulmonar cardiogénico, que preguntarás por qué se desarrolla un edema pulmonar cardiogénico. Bueno, el edema pulmonar cardiogénico es causado por una insuficiencia cardíaca. En este caso, para nosotros diferenciarlo, se debe demostrar que la presión arterial pulmonar, ¿ok? Debe ser menor de 8 milímetros de mercurio o si no, igual, lo que indica que la causa no es un problema cardíaco, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no? Sino se trata de se trata, perdón, del SDRA. Recuerda que la insuficiencia cardíaca que está asociada a un edema pulmonar sería la de tipo izquierda, ¿no? Te expliqué eso en un video que tenía de insuficiencia cardíaca, porque, por ejemplo, por qué la insuficiencia cardíaca izquierda se asocia a síntomas respiratorios y por qué la derecha a hepatomegalia, a la citis, a la regurgitación yugular. Si no has visto ese video, te invito a verlo. Está dentro también del curso de fisiopatología, como el título de patología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, como estaba mencionando, para diferenciar si se trata de un edema, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, debemos de considerar la presión de la arteria pulmonar, la cual se debe demostrar que debe de ser menor a 8 milímetros de mercurio para indicar que la causa no es un problema cardíaco, ¿no? Bien, como vamos a hablar también acerca de la fisiopatología, en este caso, este tipo de enfermedad de daño pulmonar agudo, como está mencionando, haber un daño en el pulmón puede ser por diferentes causas. Puede ser por una lesión directa, es decir, un trauma, o indirectamente puede ser también causada por infección, por sepsis,
Cualquiera sea la causa va a afectar la membrana alveolo-capilar, la cual, como tú ya sabes, va a ser importante para el intercambio gaseoso. Entonces, ese daño al nivel de la membrana va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar y permite, por ejemplo, que líquidos, proteínas y células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos se filtren hacia los alveolos y de esta manera forman un exudado. Recuerda que el exudado va a ser importante, lo vamos a reconocer del exudado porque este va a contener proteínas, fibrina y restos celulares. Y esta sustancia que conforma el exudado, la proteína, la fibrina y restos celulares, lo que va a hacer es contribuir a que se forme la membrana hialina. Entonces es muy importante porque la membrana hialina lo vamos a encontrar típicamente en el SDRA o daño pulmonar agudo. Esta membrana hialina pues va a ser también perjudicial porque lo que va a causar es que se llegue a obstruir el interfaz entre el aire de los alveolos y los capilares y impide también intercambio gaseoso. Obviamente, si no hay intercambio gaseoso, también se altera la oxigenación, va a haber una hipoxemia porque es una consecuencia directa de la incapacidad de pulmón por realizar intercambio gaseoso. Y con ello también adicional tenemos que los pacientes, por ejemplo, pueden recibir oxígeno adicional, sin embargo, el daño a los alveolos impide que ese oxígeno llegue de manera eficiente, por lo cual va a disminuirme también la saturación de oxígeno o la presión, en caso de presión de oxígeno, ¿no? Tenemos también que en respuesta a esto, ok, vamos a pasar, no, ya, en respuesta a esto, como inflamación se inflama el tejido pulmonar y esto, como tú ya sabes, todo tipo de inflamación está mediado por sustancias como son las citoquinas. Y estos factores van a ser o van a atraer a neutrófilos, y no solamente neutrófilos, también a otras células inmunitarias. Esas células de neutrófilos, entre otras, van a llegar hacia el sitio de acción del pulmón, van a liberar enzimas y mediadores inflamatorios, y todo esto aún va a agudizar más el daño pulmonar y también contribuye a que aumente más la permeabilidad de los capilares, lo cual va a favorecer el desarrollo del edema. A medida que el líquido se está acumulando en los alveolos, la capacidad del pulmón pues se va a ver reducida, va a tener dificultad para expandirse y para realizar el cambio gaseoso, ¿no? Entonces tenemos en este caso que también se va a destruir unas células acá, unos nemocitos, se va a destruir un nemocitos tipo 1. Estas son células, recuerda que recubren la mayoría de la superficie alveolar y como su función principal es el intercambio gaseoso. Entonces, si se llegan a dañar, pues va a comprometer más la estructura alveolar y también la capacidad de los alveolos para realizar intercambio gaseoso. Pero tenemos al otro tipo de nemocitos, recuerda que eran los nemocitos tipo 2. Estos eran responsables de tal surfactante. Estos pueden persistir porque obviamente no tienen la función de intercambio gaseoso. Recuerda que los que tienen función de intercambio gaseoso son los de tipo 1 y en esta enfermedad pues va a estar alterada esta función y por ello también estos nemocitos tipo 1 se van a destruir. Pero de tipo 2 pues no se suelen destruir, suelen estar aquí presentes, sin embargo, pues también su función se va a ver afectada. Además que el surfactante es crucial para evitar el colapso de los alveolos durante su exhalación y su deficiencia también va a reducir también la capacidad de los pulmones para expandirse, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, este tipo de enfermedades se pueden en pacientes que tienen también tratamiento de oxígeno, puede ser ya sea de tóxico, puede ser por shock, puede haber por aspiración líquido hemático, ¿no? Puede ser también acá por neumonitis, puede causarlo. Y el problema, como está mencionando, consiste en que se va a formar una membrana hialina, la cual va a contener exudados, células, proteínas, fibrina, neutrófilos, y demás polímeros nucleares. Este tipo de membrana hialina compuesta por esa sustancia, recuerda, si se preguntan componentes de la membrana hialina, esas que son proteínas, fibrinas, restos de células, polímeros nucleares, nemocitos. Entonces, esto, la membrana hialina lo que va a hacer es ocluirme la interfase, ¿no? Y el intercambio gaseoso. Además, tenemos que los nemocitos que se van a morir acá serían los de tipo 1 y los de tipo 2 permanecen, pero también suelen haberse afectados. Acá mismo que estaba mencionando, recuerda que es inicio agudo, se extraen infiltrados bilaterales, es típico de una radiografía cuando hay SDRA. También hay una relación distorsionada, que sería aquí menor a 300 minutos de mercurio. Y acá podemos clasificar cuando es leve, moderado, severa. Recordemos cuando es, por ejemplo, leve sería 200 a 300, moderada decía 200, pero cuando en este caso la relación llega a ser menor a 100 sería ya severa. Acá, como te dije, debemos de descartar si se trata de una causa por insuficiencia cardíaca, un edema, en este caso cardiogénico, y tenemos que ver que la arteria pulmonar sea menor a 8 milímetros de mercurio para descartar lo otro.
Bien, ahora hablaremos acerca de ese área desde el punto de vista histológico. Bueno, acá como se ve, como te había mencionado, lo que va a provocar ese síndrome va a causar la muerte de los nemocitos tipo uno. Recuerda que estos son células importantes que van a recubrir la mayor parte de la superficie alveolar y va a estar involucrada en el intercambio de gases, es decir, de oxígeno y de CO2. La necrosis, las células, pues va a estar a causa de la falta de oxígeno por traumatismo o por infecciones. Y obviamente esta necrosis va a ser uno de los primeros eventos que va a ocurrir en esta patología. Recuerda también que dentro de las causas del CDRA está el trauma, el daño físico a los pulmones, puede ser por un trauma por un accidente de tránsito. Están también las infecciones, también pueden desencadenarme el daño pulmonar agudo o SDRA. Por ejemplo, neumonías, ya sea bacteriano o viral. También está la aspiración de líquido gástrico, que esta aspiración de líquido gástrico también suele desarrollar una neumonía. El shock séptico también puede llegar a causarme daño pulmonar y con ello el SDRA. La toxicidad de oxígeno, que se referencia cuando se usa oxígeno a concentraciones elevadas durante un periodo prolongado y también puede causar un daño directo al pulmón. Inhalación de sustancias tóxicas como son humo, gases irritantes y enfermedades pulmonares no relacionadas con infecciones, por ejemplo, la neumonía por radiación o la exposición a tóxicos, por ejemplo, como herbicidas. También puede ser causas del síndrome ese de daño pulmonar agudo, ¿no? Del SDRA. Bueno, seguimos acá con la siguiente parte que dice daño de endotelios en el septo pulmonar. Hace referencia a que el septo pulmonar es la pared. Recuerda que va a ser muy importante porque este septo va a separar alveolos, ¿sí? Entonces, el septo pulmonar va a ser el que va a separar a los alveolos pulmonares que están involucrados, recuerden, el intercambio de gases, ¿no? Obviamente, si pasa, por ejemplo, la muerte de estas células, debido a la falta de oxígeno, va a también afectar al septo pulmonar que es el que está dividiéndolo. Entonces, este daño va a permitir que haya una mayor probabilidad vascular y permite que el líquido, por ejemplo, plasma, fibrina y proteínas, filtre los espacios alveolares y con ello se forma el exudado. Entonces, es por ello que se forma exudado porque este septo pulmonar también, no solamente las células, sino que el septo pulmonar que estaba separando los alveolos se ve dañado y permite que el líquido pase fácilmente y aumenta la permeabilidad capilar. Por tanto, se llega a filtrar el exudado, que hace referencia a un líquido alto en proteínas hacia el espacio alveolar. Este líquido que está filtrando genera un edema pulmonar y ese edema interfiere con el intercambio gaseoso y provoca, pues, esta falta de intercambio gaseoso una hipoxemia y con ella disminución de la ventilación. También encontramos alguna falta de oxígeno y desarrollo de daño alveolar difuso, es también, bueno, la resistencia de los nemocitos tipo 2. Recuerda que el nemocito tipo 1, como dice acá, es muy lábil a la falta de oxígeno y por ello van a ser los primeros en morirse. Sin embargo, los de tipo 2 no suelen afectarse, ¿ok? Eso tiene una mayor capacidad de resistencia, en este caso, a la falta de oxígeno. En cambio, los de tipo 1 no, mueren rápidamente. Además, bueno, va a ser importante su función porque se encargan de producir surfactante, como te había mencionado, y esto va a reducir la tensión superficial en los alveolos y evita así su colapso. Además, con el pulmón va a comenzar a repararse. Por ejemplo, en caso se llegue a resolver este síndrome, el nemocito tipo 2 tiene una alta capacidad de proliferar y diferenciarse en nemocitos tipo 1, por lo cual este nemocito tipo 2 prácticamente va a estar emplazando a los nemocitos tipo 1 ya muertos y me ayuda más al proceso de rehabilitación del epitelio alveolar. No muy importante esto. Mientras aquí se ve, por ejemplo, también a nivel macroscópico que el pulmón va a estar hinchado, turgente, grande, pálido. Va a haber, por ejemplo, aparición rápida de insuficiencia respiratoria, cianosis, o sea, todas las causas, bueno, características macroscópicas del SDRA. Entre las causas, por ejemplo, como te había dicho, estaba, por ejemplo, en primer lugar, trastornos técnicos graves, a nivel pulmonar, pues está también neumonía, el EPOC, ¿no? Que va a causarme también ese daño. Están también aspiraciones, sustancias tóxicas, traumas. La cirugía abdominal, por ejemplo, se considera también la peritonitis, ya que esta puede desencadenar una reacción inflamatoria sistémica y afectar también a nivel del pulmón, ¿no? Entonces, pero recuerda que las principales causas es el trauma, un daño físico en los pulmones, infecciones graves, puede ser neumonía bacteriana, virales, el shock séptico, toxicidad por el oxígeno, inhalación de sustancias tóxicas, y enfermedades pulmonares como la neumonitis, radiación o exposición a tóxicos. Y vamos a seguir entonces. Acá como se ve es un espacio brígido de plasma, ¿no? Acá se ve están congestivos y la presencia de células inflamatorias.
Bueno, ¿qué tenemos acerca de la lesión pulmonar aguda? Esta lesión pulmonar aguda va a ser mejor dicho, es una manifestación, ok, o sea, el CDR es una manifestación de un LPA, ¿sí? O sea, este CDR va a estar incluido dentro de la lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda se define como una hipoxemia, la cual va a tener un inicio brusco y también acompañado de edemas de pulmonar bilateral. Pero lo importante es destacar que este edema pulmonar no va a tener origen cardíaco, ¿sí? Porque si tuviera origen cardíaco, hablaríamos de un edema de pulmón originado por insuficiencia cardíaca izquierda. Pero en este caso, la lesión pulmonar aguda, pues sí va a haber edema pulmonar, pero no tiene que tener una causa cardíaca, además que ese edema es de tipo bilateral. Como te mencioné, el SDRA va a ser una manifestación de un LPA y tanto el SDRA como el LPA, que es general, se van a asociar a un incremento de la permeabilidad. Te expliqué porque se rompía en este caso el septo alveolar y eso hacía que fácilmente se filtrase el exudado y con ello también ocurre una muerte de las células epiteliales, principalmente en hemocitos tipo 1, en cambio de tipo 2 suelen sobrevivir, ¿no? En histología encontraremos daño alveolar difuso, y como vemos acá, por el caso del SDRA no se distribuyen de manera simétrica, por lo cual es la característica de la presencia de áreas rígidas, poco aireadas, y podemos también debemos encontrar que en las áreas mal ventiladas sí están también perfundidas. O sea, aquí el principal problema es que no se afecta la ventilación, pero sí está en perfusión, aunque va a haber un desequilibrio entre ambos, ¿sí? Y como te dije, pues esta falta de intercambio gaseoso va a llevarme a una hipoxemia y también a la cianosis. Aquí están algunas afecciones que causan el desarrollo del sistema del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Como te dije, puede ser por sepsis, infecciones pulmonares difusas, neumonías, puede ser por virus o por bacterias. El aspirado gástrico también está. Con respecto a lo físico, se incluyen traumatismo, por ejemplo, accidentes, contusiones a nivel del pulmón, ahogamientos y en caso también de irritantes por toxicidad de oxígeno, por humo, todo lo que estaba mencionando anteriormente. Bueno, seguimos hablando acerca del SDRA. Como le dije, bueno, que el LPCDRA, este desarrollo, se mostró que es muy frecuente y tiene un mal pronóstico en personas, por ejemplo, alcohólicas, sin fumadores, porque a menudo su sistema inmune también suele estar afectado, comprometido. Entre la clínica que podemos observar en este síndrome SDRA se encuentra la disnea, que se refiere a la dificultad respiratoria, la taquimia intensa, que eso lo hace, por ejemplo, el organismo con intentos de compensar esta falta o ese déficit de intercambio gaseoso. Se va a ver también hipoxemia porque no va a haber un adecuado intercambio de oxígeno con CO2 y producto de hipoxemia aparece también la cianosis, que es la coloración azulada de las extremidades. También encontraremos infiltrados bilaterales difusos, como te dije en la radiografía, encontraremos este tipo de infiltrado, es un hallazgo típico de ese síndrome. Los pulmones también se encuentran rígidos porque llega a afectarse también el surfactante pulmonar y esto va a aumentar la dificultad respiratoria. Encontramos también acidosis, probablemente sería como una complicación en un caso ya crítico. Las causas principales de muerte cuando el paciente sufre de SDRA, si es que no logra tratarse, sería por sepsis, por fracaso multiorgánico y también por lesión pulmonar grave. Acá está, como te dije, no sé, una captura del libro de Robbins. SDRA se referencia a un síndrome clínico en la cual va a haber una insuficiencia respiratoria progresiva, como te dije, va a ser causada por un daño a nivel alveolar. Puede ser por una sepsis, puede ser por traumatismos, puede ser por cualquier infección pulmonar, puede ser incluso por toxicidad del oxígeno. Cualquiera sea la causa que te expliqué, por ejemplo, en la parte anterior de acá, que hay todo esto, lo que va a pasar es que se van a dañar las células epiteliales y van a pasar que va a haber una muerte masiva de los neumocitos de tipo 1 y por otro lado los de tipo 2 van a quedar. En histología es típico encontrar, y sin este hallazgo histológico no estaríamos hablando de un SDRA, sí o sí tiene que haber una membrana hialina. Esta membrana hialina va a recubrir la pared del alveolo, además de que se está acompañando de edema, células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos, y esto pues, va a causar, en este caso, este síndrome de daño pulmonar agudo. Aquí está, por ejemplo, el alveolo normal, está el epitelio, la membrana basal, el macrófago, por ejemplo, la capa surfactante, recuerda que es producido por el neumocito tipo 2, la célula tipo 1 sea el neumocito tipo 1, el tipo 2. En cambio, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en un SDRA o pulmón de shock? ¿Qué pasa que el epitelio, mira que está desprendido, está bien organizado? La célula tipo 1, como te dije, experimenta necrosis, es decir, empieza a morir. El de tipo 2 sobrevive, sin embargo, el surfactante también se ve comprometido y está inactivado en este caso. Las células, como los macrófagos, se empiezan a activar
Y esas células no solamente, sino que también van a participar los neutrófilos y empiezan a producir sustancias inflamatorias que van a agudizar más la inflamación. Acá, como dije, acá hay un secuestro, una participación de neutrófilos, ¿no? Están migrando acá y van a producir más sustancias proinflamatorias como citoquinas. Aquí se está formándose una membrana hialina, como ves acá, que está compuesta también de fibrina, está compuesta de restos celulares, compuesta de fibroblastos y de exudado, abundantes proteínas que van a limitarme el intercambio, mira, de oxígeno a nivel alveolar y a nivel sanguíneo, ¿no? Por ello que se produce este síndrome, porque ves acá esta membrana que está dificultando, ¿no? El intercambio gaseoso, a eso se le suma el edema que estaba mencionándote que ocurre, y todo ello pues va a causarme una interferencia con el intercambio gaseoso. Bueno, acá la macroscopía, como te estaba mencionando, se va a ver un pulmón sólido, homogéneo, pues no esponjoso, se está más bien rígido, ¿sí? Por decir acá como si no tuviera alveolos. Va a haber también un aumento del peso y también del tamaño. Entonces recuerda que a nivel macroscópico se ve un pulmón rígido, aumentado de peso y de tamaño. Y en el microscópico encontramos los septos edematosos. Además que esos septos también se van a llegar a dañar, a romper, y esto cuando se rompe pues va a provocar que salga el líquido, el exudado. Entonces, este exudado pues también va a propiciar más la formación de una membrana, que es la membrana hialina, y esa membrana hialina va a dificultar el intercambio gaseoso, y encontramos, como dice acá, fibrosis, y el pulmón, por ejemplo, de recién nacidos estará con consistencia aumentada y peso aumentado, o sea, la misma macroscopía que en un daño pulmonar agudo de un adulto. Aquí están las fases del SDRA, está la fase sudativa, la proliferativa y la fibrótica. La sudativa se encuentra entre unos 7 días, se encuentra un edema y hay, por ejemplo, hemorragia, hay una aglutinación de leucocitos, necrosis, muerte de los neumocitos tipo 1, membrana hialina. En la proliferativa está, por ejemplo, una reacción miofibroblástica intersticial, fibrosis, empieza la fibrosis, inflamación crónica, hiperplasia de neumocitos tipo 2, para tratar de compensar que se hayan muerto los neumocitos tipo 1. Y ya la fibrótica sería por más de 21 días en las siguientes clínicas. Y vamos a hablar acerca de los SDRA en recién nacidos y también adultos. Bueno, encontramos que en las causas comunes en recién nacidos, las causas más frecuentes de SDRA se encuentran las infecciones virales, como el virus sincitial respiratorio o la influenza, o puede ser también lesiones perinatales como la aspiración del meconio, la hipoxia durante el parto o la sepsis pueden causarme un SDRA en recién nacidos. En caso sea, por ejemplo, la infección viral, lo que va a pasar es que va a afectar a los pulmones, va a causar un daño directo a los neumocitos de tipo 1. Estas se recuerda que recubren los alveolos y están encargadas de ¿qué? De intercambio gaseoso. Entonces, este daño a los neumocitos tipo 1 genera una neumonitis, ¿ok? Neumonitis intersticial. Y esta inflamación intersticial va a afectar tanto el tejido pulmonar como aquellas áreas alrededor de los alveolos y dificulta el intercambio gaseoso. Como te dije acá, genera una hipoxia, una dificultad respiratoria, porque en este caso el virus está dañando ese tipo de células al neumocito tipo 1 y esto hace que pierda la integridad del pulmón y también va a haber la presencia de exudado porque se va a filtrar líquido hacia los alveolos y esto puede contribuir más y generarme edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. En cambio, el SDRA en adultos puede ser causado por una amplia gama de factores como infecciones bacterianas, traumatismos, aspiración de sustancias tóxicas o enfermedades graves sistémicas como la sepsis. Si hablamos de infecciones bacterianas, encontramos que esta puede ser causada como neumonías por bacterias como Staphylococcus pneumoniae, que recuerda que es la principal patógeno, la principal bacteria que causa neumonía adquirida en la comunidad. Este Staphylococcus aureus que se asocia a una neumonía de tipo nosocopial o intrahospitalaria. La Klebsiella pneumoniae, que es una neumonía asociada que produce un esputo de rojo grosella, y esta también está considerada como un patógeno que causa neumonía dentro de la comunidad. Y como te dije, estas bacterias van a producir un daño directo y masivo a ese tipo de neumocitos, ¿sí? Lo de tipo 1. Entonces, esta infección bacteriana provoca que haya una neumonía intraalveolar o neumonía, por ejemplo, dentro de los alveolos, o conocida también como bronconeumonía. Recuerda que para diferenciar bronconeumonía de neumonía lobar, por ejemplo, la bronconeumonía se distribuye de manera difusa, no uniforme y a afectar más de un lóbulo. En cambio, una neumonía lobar solamente llega a afectar un lóbulo de acá, ¿no? En cambio, es una bronconeumonía, el daño generalmente es bilateral y afecta más de un lóbulo. Esta sí esparcido de forma irregular.
Diferencia entre bronconeumonía y neumonía lobar. Como estaba mencionando, aunque bueno, haya una respuesta inflamatoria en los alveolos, no siempre también puede haber un daño directo al neumocito tipo uno, ¿sí? O sea, en este caso, el daño, acá por ejemplo, sí se afectaba en el de virus, se afectaba directamente al neumocito tipo uno, pero ¿qué pasa si el agente no es viral y es bacteriano? En este caso, no va a haber un daño directo a los neumocitos tipo uno, ¿sí? Porque lo que va a pasar acá más bien es que va a haber una respuesta inflamatoria de los alveolos, pero no va a afectar este tipo de células. Entonces, acá podemos decir que el principal proceso patológico sería el daño o la inflamación a nivel de los alveolos, y acá el principal proceso sería el daño a nivel de neumocitos tipo uno. Entonces, acá si daña, por ejemplo, el alveolo, lo que va a pasar es que va a haber una congestión pulmonar, va a haber edema, se va a alterar el intercambio gaseoso, pero no necesariamente, como se está mencionando, implica que se destruya el neumocito tipo uno. Y algo, pues obviamente, si en este caso no se destruye un hemocisto tipo uno, podemos decir que en casos del SDRA causado por un patógeno bacteriano, no es tan extenso el daño alveolar comparado a una infección viral o en otros tipos de SDRA, ¿no? Entonces acá vemos que suele ser de menor gravedad cuando el agente es bacteriano que cuando el agente es viral. Acá, como te dije, bueno, aquí está lo que hemos visto, puede ser por virus, puede ser por bacterias. En virus sí vamos a encontrar un daño de neumocito tipo uno, por tanto también encontraremos injuria alveolar, sí o sí, ¿ok? Y se conoce cuando hay un daño en neumocitos tipo uno y también injuria alveolar como neumonitis intersticial, muy importante. En cambio, acá, mira, cuando el agente es bacteriano, encontraremos que va a haber una aguda inflamación a causa de las bacterias. Encontraremos sí o sí una injuria alveolar. No, perdón, no necesariamente encontraremos injuria alveolar. O sea, no necesariamente encontraremos que haya muertes de mosquitos tipo 2, no, perdón, tipo uno, ¿ok? No necesariamente hay muerte. Puede haber solamente una inflamación a nivel de los alveolos, y acá la neumonitis no se denomina intersticial como acá, sino que la neumonitis se denomina como intraalveolar. Y esta neumonitis intraalveolar puede dividirse a su vez en neumonitis lobar o bronconeumonía. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, en en un SDRA causado por un agente infeccioso vírico, o sea, por un virus, ¿habrá o no habrá daño en hemocitos tipo uno? Mi respuesta es que sí habrá daño, ¿sí? ¿Habrá injuria alveolar o no? También habrá injuria alveolar, ¿verdad? ¿Y cómo se denomina la neumonitis causada por un agente viral? Como neumonitis intersticial. Aquí está. ¿Y cómo se denomina en caso que haya una SRA causado por bacterias? Acá habrá muerte de neumocitos tipo uno o no necesariamente. La respuesta es que no necesariamente, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, ¿cómo se denomina neumonitis? Si el anterior era denominado intersticial, acá ¿cómo se llamaría? Sería neumonitis intraalveolar. Ok, vamos a pasar en la siguiente diapositiva, espero se haya quedado claro. Y recuerda, también te expliqué también la diferencia para que tengas un concepto. Si te preguntabas la diferencia entre neumonía lobar y bronconeumonía, te dije que la neumonía lobar generalmente es unilateral, y en cambio la bronconeumonía es bilateral. Aparte, como tú sabes, el pulmón está dividido en lóbulos, y por ejemplo, la lobar solamente suele afectar a un lóbulo, ¿sí? Aquí va a estar el problema, la neumonía, en cambio una bronconeumonía puede afectar varios lóbulos y de forma dispersa, así asimétrica, así irregular, pues el puntito, puntito, así lo represento, puede indicarte que es una bronconeumonía. Entonces, bronconeumonía y neumonía lobar. Y vamos a pasar al siguiente diapositiva. Bueno, acá está la explicación acerca del SDRA en recién nacidos y del SDRA en personas adultas. Bueno, como aquí te dice, pues obviamente cuando se refiere a recién nacido, lo que va a pasar que va a disminuir el agente tensioactivo, es decir, la cantidad de surfactante, porque los bebés, en ese caso, que tienen, pues, son prematuros, no tienen completamente maduro las células que son hemocitos tipo 2, por tanto no producen surfactante. Esto hace que aumente la tensión superficial de los alveolos, y este aumento de la tensión, si no se corrige, pues va a provocarme un colapso o una telectasia.
Esa atelectasia me va a afectar la capacidad. Recuerda que te dije que la atelectasia, ¿qué cosa afectaba principalmente? ¿La perfusión o sería la ventilación? La respuesta sería la ventilación, ¿sí? Lo que va a afectar principalmente es eso. Entonces va a causarme una hipoventilación, pero ya de manera secundaria, la hipoventilación también va a causarme una hipoperfusión. Y esta hipoperfusión pulmonar va a causarme después que una lesión isquémica, porque no está pasando oxígeno, va a haber una isquemia, y también va a haber un exudado de proteínas, va a haber también de fibrinógeno y de fibrina. ¿Y esto qué te sonaba? ¿A componentes de qué? De una membrana, ¿no? ¿Esta membrana cómo se llama? Membrana hialina. Entonces se entendió por qué se causa esta membrana hialina, ¿no? Porque recuerda que va a haber una hipoperfusión pulmonar, aquí están los alveolos, separados por tu septo pulmonar. El septo pulmonar se va a dañar. Entonces, cuando se daña ese septo pulmonar, va a ser más fácil que se filtre exudado porque como está habiendo una inflamación, obviamente va a haber sudado, va a haber células inflamatorias como neutrófilos, va a haber proteínas, fibrina, restos celulares que están combatiendo, en este caso, este problema, el CDRA, y va a hacer que lleguen a filtrar todo este contenido. Este filtro va a depositarse y va a conformarme una membrana. Esa membrana se denomina como membrana hialina. Entonces recuerda que esta membrana hialina, como te dije, se forma a nivel alveolo, está compuesta por una mezcla de proteínas plasmáticas, de fibrina, de restos de células inflamatorias, como son leucocitos, neutrófilos y también de restos de células alveolares muertas. Entonces esta membrana hialina lo que va a hacer es interferirme con el paso del oxígeno hacia la sangre y contribuir al fallo respiratorio y como resultado se interrumpe también el intercambio gaseoso porque el oxígeno ya no puede llegar adecuadamente a la sangre y el dióxido de carbono no puede ser eliminado. Entonces esto pues si no se trata a tiempo, tiene como consecuencia la muerte y obviamente si se resuelve sería una resolución, ¿no? Y se denomina acá SDRA cuando es en recién nacido, se denomina como enfermedad de la membrana hialina. Te expliqué la fisiopatología paso a paso. ¿Qué tenemos acá cuando la lesión alveolar sea en adultos? En este caso, en adultos puede ser causada, como te dije, por diferentes causas. Tenemos la toxicidad por oxígeno, que se refiere al oxígeno en altas concentraciones, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos a la persona que se administra oxígeno, puede causar daño directo a los neumocitos y otras células pulmonares. El shock, que recuerda que puede ser de tipo hipovolémico o séptico cardiogénico, este puede provocar, como tú ya sabes, cuando no, un video explica acerca del shock, un daño generalizado a nivel pulmonar debido a la hipoxia y también porque contribuye, te acuerdas, compromete por la circulación. De esta manera contribuye a un daño también en otros órganos como el pulmón. La aspiración de contenido gástrico, por ejemplo, de alimento o líquido gástrico, esto puede causarme una neumonitis química o una neumonía por aspiración. Y este contenido va a desencadenarme también inflamación severa en los pulmones que puede llevarme al SDRA. También tenemos infecciones, como te dije, neumonía bacteriana o viral. Recuerda que una neumonía bacteriana se denomina también como neumonía típica y una neumonía de causa viral o por micoplasma o por otros agentes se denomina como neumonía atípica. Eso lo tengo, recuerda que la clase toda la clase de neumonías acerca de sus agentes, los tipos, ¿no? Tenemos aquí, está un video, bueno, dos videos en semiología acerca de los agentes, muy importante que veas, bueno, más que todo, ahí en el video explico, por ejemplo, acerca de la microbiología, por decir, si es coco gran positivo, si es móvil, no móvil, pero bueno, eso es más que todo microbiología, no viene tanto, pero te lo digo como cultura general, lo que más te va a preguntar ahí en la parte de neumonía y semiología son en este caso la clínica, si el puto ser umbroso, puedes decir es estreptococcus pneumoniae la causa. Si es de rojo grosela, por ejemplo, podemos decir que se refiere a Klebsiella pneumoniae. Si se presenta en pacientes con EPOC, podemos decir que se trata de una neumonía causada por Haemophilus influenzae. Entonces ahí te expliqué en ese video, en dos videos, tanto en fisiopatología como en semiología, acerca de neumonía. Te recomiendo que veas esos dos videos para que complementes más. Y bueno, acá te doy en adelanto. Recuerda que la neumonía típica entonces causada por bacterias, la típica causada por virus o por otros agentes. La típica suele manifestarse más con una tos con esputo, puede haber dolor pleurítico, sí o sí hay. La fiebre suele estar elevada, o sea, muy alta la fiebre. En cambio acá, en una típica, la fiebre en sí a veces puede aparecer o no, o si no, simplemente ni ya desarrollarse como fiebre, sino como una febrícula. Además que en la típica, la tos será seca,
¿sí? Y también vemos que la principal causa, por ejemplo, hay neumonía que hay entre la comunidad y neumonía, por ejemplo, intrahospitalaria. La más complicada es la intrahospitalaria o nosocomial porque hay resistencia a los antibióticos. Y la principal causa de neumonía que hay en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae que me va a producir un esputo erumbroso típico. Bien, entonces, como te dije, sea cual sea la causa del SRA, por oxígeno, por shock, por aspiración de contenido gástrico, por infección pulmonar grave, por neumonía, puede ser también por drogas y toxinas, por ejemplo, quimioterapéuticos, paraquat, sustancias de contraste, o neumonitis por radiación, cual sea la causa, o por sepsis o por peritonitis, va a desencadenarse pues una producción de citocinas inflamatorias como son interleucina 8, interleucina 1, el factor negro tumoral, ¿no? Y esto va a hacer que aumente el ingreso de células como polímeros nucleares y neutrófilos. Estos a su vez van a desencadenar la liberación de sus agentes que van a producir, por ejemplo, proteasas, el factor activador plasminógeno, oxidantes, leucotrienos, que van a causar vasoconstricción. Entonces, estas sustancias son inflamatorias y van a hacer también un daño a nivel de la membrana alveolar capilar muy importante para el intercambio de oxígeno y CO2 y a su vez también aumenta la permeabilidad capilar y de igual manera se desarrolla la membrana hialina porque está aumentando la permeabilidad, entonces se empiezan a filtrar exudado, proteínas en abundancia, polímeros nucleares, restos celulares, fibrina. Y acá tenemos otro caso donde se forman citocinas fibrogénicas y esto va a conducir a la producción ya no de agentes proteolíticos como proteasas, sino también de fibroblastos y colágeno, y también desarrolla membrana hialina. En consecuencia, el pulmón se vuelve rígido, que es típico. Recuerda que eso es típico en un pulmón con SDRA, que sea rígido, no es elástico ni esponjoso, porque precisamente está formándose pues esta membrana hialina más este componente fibroblástico va a hacer que se vuelva más rígido y duro, y esto causa la muerte si no se trata a tiempo. Y se conoce acá como síndrome de dificultad respiratoria, cuando es en adulto. Y vamos a borrar la siguiente diapositiva, a ver, vamos a pasar. Bueno, que tenemos que hablar acerca de los virus y bacterias. Eh, bueno, pero dije que en la siguiente video vamos a hablar acerca de ¿dónde está? ¿Verdad? Había mencionado que íbamos a dividir el video con el tema en dos partes. El primero acerca de atelectasis y diarrea, y en un segundo video hablaremos acerca de las causas o agentes infecciosos, por ejemplo, por virus, bacterias, hongos. Entonces, esta parte lo vamos a dejar para el siguiente video. Hasta acá concluimos habiendo hablado acerca de atelectasis y diarrea, ¿sí? Vamos a pasar unas preguntas, porque hemos visto estas dos patologías, atelectasis y diarrea. Y a la siguiente, pues hablaremos solamente de agentes bacterianos, virales y también aquellos agentes fúngicos, es decir, hongos, y también sus preguntas respectivas. Pero hasta acá nos quedamos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todo. Recordemos que acá hemos visto acerca bueno, de alveolos, de su anatomía, cubierto por células que son hemocitos tipo 1 y de tipo 2. Estos de acá, importantes para qué? Para intercambio gaseoso, es decir, de oxígeno con CO2. Y el de acá, el de tipo 2, importante porque posee surfactante, el cual es un componente sustancia lipídica, ¿no? Que va a evitar el colapso alveolar. Tenemos acá otras células también que no tienen tanta importancia, pero bueno, acá lo mencioné. A ver. Vemos la atelectasia que se refiere al colapso a nivel del pulmón. Esa atelectasia puede ser tipo primaria o secundaria. Si es primaria, pues el origen es a nivel, o se debe en recién nacidos. Y si es secundaria, se da, por ejemplo, usualmente en adultos donde el alveolo, el pulmón ha sido normal, pero ha habido algún factor o circunstancia externa que me ha causado una lesión. Esta se puede clasificar en tres tipos, por obstructivas, compresivas o por contracción. Si es obstructiva, podría en este caso formarse una mucosidad viscosa, densa, que obstruye las vías respiratorias. Y si era, por ejemplo, un cuerpo extraño, recuerda que es más frecuente si hay una aspiración de cuerpo extraño allá donde la parte del bronquio derecho, ya que aquí suele irse por la anatomía del bronquio con mayor facilidad cualquier sustancia. La compresiva sería porque hay un factor externo en el espacio pleural que va a causarme un compromiso, una compresión del pulmón hasta llevar a su colapso. Puede ser por aire, se denomina como neumotórax, puede ser por sangre, se denomina como hematotórax, y puede ser también por la pus como piotórax o el empiema.
Entonces, cual sea la causa o puede ser incluso por una masa tumoral, llega a colapsar el pulmón porque lo llega a comprimir, imagínate como si estás presionándote algo, ¿no? El de contracción se refiere a formación de tejido fibroso cicatricial ocasionado por enfermedades crónicas como el EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar principalmente, perdón, y también a la tuberculosis. Aquí lo mismo que te he explicado. Como te dije en la primaria, el problema va a ser que no va a haber surfactante, la secundaria va a ser una causa externa que va a afectar. Acá, en ese caso, llega un paciente, un caso clínico es cuando un paciente llega por un traumatismo a nivel torácico, puede ser incluso por un cuchillazo, si llega por un cuchillazo como un hallar esto, un hematotórax, si llega, por ejemplo, por una fractura, un accidente de tránsito, nosotros debemos de descartar que haya una fractura costal, y si hay una fractura costal es más probable que el aire haya ingresado y como saca el pulmón lo haya colapsado, ¿no? Y este aire pues va a dificultar la respiración porque el pulmón no se puede expandir, imagínate, todo está ocupado acá de aire, ¿no? Vamos acá. Bien, vamos a diapositiva. Lo mismo que te expliqué, contractarse por exorción o obstrucción, por compresión, que sería un hidrotórax, y por contracción por enfermedades crónicas, como la fibrosis pulmonar o la TBC. Para clasificar un daño pulmonar agudo o SDRA, ese sería se conoce como pulmón en shock, debemos de cumplir con los siguientes requisitos o características, que primero tiene que ser inicio agudo o súbito, la oxigenación está alterada, la relación entre presión parcial de oxígeno con fracción inspirada de oxígeno es menor o igual a 300. Para descartar, si se trata, por ejemplo, de un edema pulmonar de tipo cardiogénico, es decir, causado por una insuficiencia cardíaca, sería de tipo izquierda. Nosotros tenemos que evaluar la presión de la arteria pulmonar. En este caso tiene que ser, por ejemplo, menor a 8 milímetros de mercurio para decir que no se trata de una causa a nivel cardíaco. También se ve en la radiografía una infiltración bilateral que es típica en ese tipo de síndrome. ¿Cuáles las principales causas? Está la toxicidad del oxígeno, por ejemplo, el exceso, que suele ocurrir en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, o sea, el oxígeno puede causarlo también. Traumatismos también pueden ser infecciones graves como las neumonías bacterianas, virales, el shock séptico, la inhalación de sustancias tóxicas, enfermedades, por ejemplo, como la neumonitis por radiación, exposición a sustancias tóxicas, sepsis, peritonitis también puede ser causante de esto, el shock. Hay por acá a nivel zoológico que se va a una muerte de este tipo de células de hemocitos tipo 1 y los de tipo 2 suelen permanecer. Aparte, hemos visto bueno, lo mismo que hemos visto anteriormente. En histología, como te dije, va a producirse una muerte de los de tipo 1. Los de tipo 2 sobreviven y cuando ya el paciente está recuperándose, estos de acá empiezan a proliferar y también a reemplazar a los de tipo 1. Así que hay una hiperplasia de tipo 2 para reemplazar la muerte de esos de acá. Aparte que, como te dije, se va a destruir el alveolo y también el septo pulmonar, se va a dañar y este daño va a hacer que se pase fácilmente el exudado, que está compuesto por proteínas, compuesto por células inflamatorias, ¿ok? Compuesto por fibrina. Todas estas sustancias va a hacer que se llegue pues a acumular y formarse, depositarse como una membrana que se denomina membrana hialina, que esto es típico en histología, si no hay membrana hialina no hay SDRA. Aquí están las causas, como estaba mencionándote, algunas de las que hemos mencionado ya anteriormente. Histología que te mencioné. La principal causa que está en la tabla también es acá de Robbins. Acá, cerca de la clínica que vamos a encontrar en pacientes estará la disnea, taquimia, la hipoxemia, la cianosis, infiltrados vertebrales difusos, pulmones más rígidos porque se pierde sufocante pulmonar, acidosis en casos más graves. Macro y micro, recuerda que el pulmón suele estar rígido, muy sólido, ok, aumento en tamaño y peso. En la micro estará la membrana hialina, las fases, la diferencia, te acuerdas que te dije en los nacidos adultos, y también la diferencia cuando el agente sea viral o bacteriano. Cuando sea viral, vemos que hay daño en hemocisto tipo 1, y acá, en cambio, en la bacteriana no hay daño. Acá se denomina el agente viral como neumonitis intersticial, pero acá como neumonitis intervelar, y también te expliqué la diferencia entre bronconeumonía y lobar. Recuerda que la lobar afecta solamente un lóbulo y la bronconeumonía más de un lóbulo, aparte que su distribución suele ser irregular y asimétrica. En cambio, la lobar es de tipo más simétrica, como te dije, solamente afecta a un lóbulo. Acá, como te dije, la diferencia entre CRA de recién nacidos y adultos es que acá, por ejemplo, lo que va a causar es que el paciente no tenga suficiente surfactante pulmonar
Esto va a generar una atelectasia porque aumenta la tensión superficial. La atelectasia complementa la ventilación y esta hipoventilación causa una hipoperfusión. Esto va a hacer que se acumulen, como te dije, pues exudado, proteínas, fibrinógeno, fibrina, células inflamatorias, restos celulares. Y esto conduce a que se forme una membrana hialina, ¿no? Esto viene acá como enfermedad de membrana hialina. Y acá, por ejemplo, el adulto te dije ya por las numerosas causas que te mencioné anteriormente, que va a causar que se acumulen citocinas y eso también desarrolla la membrana hialina. Bueno, acá te dije que íbamos a pasar a la siguiente clase a hablar de estos agentes infecciosos. Pasamos ahora con unas bueno, preguntas. Acá dice, ¿cuál es la causa más común de ictericia obstructiva? A ver, ¿cuál será? Sería acá, obstrucción de vías respiratorias por cuerpo extraño. ¿Cuál es el principal hallazgo radiológico en la atelectasia? Sería acá, aumento de la densidad de la zona afectada sin desplazamiento del mediastino. Bueno, ahora lo importante es que el mediastino sí se va a desplazar según el tipo. Recuerda que si la causa es obstructiva se desplaza hacia el lado afectado y si la causa es por compresión sería hacia el lado sano. Aquí, a ver. Bueno, acá la respuesta sería el shunt interpulmonar. Una de las causas por compresión, recuerda que acá se acumulaba líquido, puede acumularse aire, puede acumularse sangre. Entonces descartamos, por ejemplo, obstrucción, parálisis también descartamos, tumores también. Ya casi el derrame, ¿sí? Pleural. Es como ese líquido. De bajo grado, ¿qué sería? Eso sería como disminución del murmullo vesicular y vamos a hablarlo en un video de semiología porque sí, estamos en fisiopatología, pero después os explicaré qué es el murmullo vesicular y por qué está disminuido. Y acá el siguiente, ¿te acuerdas que en qué situación sería más probable? La respuesta sería durante un doble superior. Bien. De esta manera estaríamos concluyendo con el tema. Ay, me faltó acá ese de perdón. Bien, acá. ¿Cuáles de esas características radiológicas es propia del SDRA? Y la respuesta sería la A, infiltrados bilaterales de tipo algodonoso. Y acá, por ejemplo, ¿qué relación de la presión parcial de oxígeno con la fracción especial de oxígeno indica oxigenación alterada? ¿Te acuerdas que te mencioné que a partir de qué fracción era? La respuesta sería la B, ¿verdad? Ya que si cuál del siguiente factor no está asociado con la aparición de SDRA. Recuerda que eso sí era, toxicidad por oxígeno, shock también, neumonías, también te expliqué por qué. Sería enfermedad cardíaca izquierda. De hecho, si nosotros realizamos un diagnóstico diferencial para asegurarse de que no se trata de un edema pulmonar a causa de insuficiencia cardíaca, y por ello podemos también, necesitamos para decir si se trata de SDRA o de insuficiencia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice acá la respuesta la A. Recuerda que se forma membrana hialina compuesta de exudado, proteínas, fibrina. ¿Qué ocurre con los neumocitos tipo 1? Mueren, ¿verdad? Por necrosis. Acá, por ejemplo, ¿cómo se veía el pulmón en SDRA? Consistencia esponjosa, sólido, tamaño aumentado, áreas de necrosis con cavitaciones. La respuesta sería sólido. ¿Qué tipo de suelo se encuentra principalmente en la membrana? Ahí no se ve, pero a veces el zoom no tapa las preguntas. Ya. ¿Qué tipo de suelo se encuentra principalmente en la membrana hialina de SDRA? Y se encuentra, recuerda, las células inflamatorias como son leucocitos y polimorfos nucleares. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y en otros videos estaremos explicando en la segunda parte acerca de agentes infecciosos en vías respiratorias y también hay otros videos para hablar acerca de otros temas de patología especial. Y bueno, si gustan aprender más sobre la neumonía, recuerden que está también en la playlist de fisiopatología y semiología ese tema de las neumonías. Muchas gracias.